colegas, damas, caballeros. Es un gusto para el equipo de liderazgo y transformación, pues volvernos a conectar, volvernos a ver. Como siempre es un gusto estar con personas que como nosotros somos aprendices en la vida, que estamos permanentemente buscando adquirir conocimientos, experiencias, intercambiar ideas y algo que nos encanta, que es fundamental, como decía el gran Jorge Luis Borges, el arte de conversar. Los invitamos a acompañarnos en este webinar para que conversemos sobre un tema fundamental. Son los retos y los desafíos de los equipos de talento humano en las organizaciones. Entonces, la invitación es a que hagamos aquí un rico conversatorio entre todos, que exploremos este tema y anticipo que este será el primero de una serie de webinar sobre este tema en particular, porque creemos que hay mucha tela que cortar y muchos elementos de aprendizaje continuo. Yo quisiera, antes de presentar a nuestros invitados, hacer una sencilla introducción. Cuando revisamos la visión de nuestra organización de liderazgo y transformación, la hemos definido en una frase muy sencilla. La visión de liderazgo y transformación es hacer del mundo un mejor lugar para todos. Hacer del mundo un mejor lugar para todos. Y lo que hemos visto desde la experiencia es que cuando las organizaciones abandonamos los radicalismos de creer que el resultado per se lo justifica todo, o de creer que todo es un trabajo ontológico y con el ser, sin importar el resultado, y equilibramos los temas en un liderazgo ambidiestro para lograr producir óptimos resultados a través del desarrollo de la persona, del desarrollo de la calidad de vida y del impacto en la sociedad, estamos en la senda correcta. Entonces, también esta conversación es una invitación a que veamos los temas de talento humano como unos temas que tienen una oportunidad maravillosa. Impactar el resultado trabajando con las personas de las organizaciones y de la sociedad. Creo que ese es un bonito desafío. Lo que les vamos a proponer metodológicamente es que vamos a tener un conversatorio con nuestros invitados, que reitero enseguida presentaré, y vamos a dejar unos 10, 12 minuticos finales, alrededor de las 10:45, 10:50 de la mañana, para que ustedes a través del chat o a través del micrófono, pues hagan las preguntas que consideren pertinentes. Así que sin más preámbulos, gratitud, alegría de tenerlos acá, y están con nosotros acompañándonos dos personas que son muy significativas para nuestra organización. En primer lugar está María Adelaida Pérez. María Adelaida es abogada con una historia en temas jurídicos muy potente. Yo siempre he dicho de ella que es de las abogadas a las que siempre hay que aprenderle cosas, y además de ser abogada y de tener un recorrido jurídico importantísimo, ha encontrado una cautivación especial por los temas humanos y maneja en su trayectoria profesional estos temas con una solvencia bien importante. Ha estado en diversas organizaciones como Suratep, como la Fundación Saldarriaga Concha, como el Grupo Familia, y hoy en día hace parte del Grupo BIOS. Ella es la líder o responsable del área de asuntos corporativos y desarrollo organizacional. Y me hizo énfasis: Diego, no me vas a poner rótulo de vicepresidente ni de esas cosas. Soy simplemente líder o responsable. Ahorita nos contará por qué ese énfasis como tal. Y enseguida le daremos la oportunidad a ella que nos cuente un poco sobre el maravilloso ser humano que es. También nos acompaña William Giraldo. William es hoy en día el vicepresidente de Recursos Humanos de Cemex en Colombia. Tiene una trayectoria bastante extensa en el mundo del talento humano.
sobre todo dentro de esta gran organización, trayectoria que se ha dado no solo en el territorio colombiano, sino en toda la América Latina y con experiencias en otros continentes como tal, una persona muy conocedora de estos temas y que también nos contará en unos segunditos un poco de él. Tenemos también, William, pues la alegría de que estés con nosotros. Y Marcela González, quien es la directora de talento organizacional de XM, tuvo una situación familiar de alta importancia este fin de semana que hace pues que no nos pueda acompañar. Ella nos ha enviado un saludo muy especial, seguramente en uno de los próximos webinars lo hará, y de aquí, Marcela, de todo corazón, nuestra solidaridad y nuestra compañía para ti y para tu familia en el momento que están viviendo. Así que ya conté un poco los títulos y los rótulos de este par de seres humanos, pero creo que sobre todo es importante saber quiénes son los seres humanos. Entonces, María Adelaida, qué rico escuchar un poquito de ti. Buenos días, Diego. Buenos días a Carlos, a Jorge y a William, mi compañero, pues, invitado. Y lástima que no esté Marcela, a quien además le tengo un afecto personal muy, muy entrañable y me había gustado mucho la sorpresa, pues, de que íbamos a estar aquí presente, pero obviamente me uno a ese saludo que le das. Buenos días a todos los que nos están acompañando. Diego, yo me definiría como una mujer que ha tenido muchas oportunidades y muchos éxitos en la vida. El primero es que soy la esposa de un hombre que admiro inmensamente y que me ha permitido construir una familia con 2 hijos, ya hoy adolescentes, que la verdad creo que han sido mis mayores maestros. Entonces, eso soy María Adelaida Pérez, la mamá de Sebastián y de María Paz, la esposa de Juan Pedro, y una profesional que ha transcurrido en el mundo de lo jurídico, en el mundo jurídico corporativo, donde he aprendido de negocio, donde he aprendido de la gestión, digamos, del negocio desde esa perspectiva de cómo los abogados podemos ser aliados para que las cosas pasen en las organizaciones y que por distintos momentos y cambios, yo he tenido como una trayectoria laboral un poco de millennial, he cambiado bastante, aunque no tengo edad de millennial, claramente no, pero eso me ha permitido estar en distintos sectores y en distintas empresas e industrias y eso me permitió, no solamente como lo mencionabas, llegar a la Fundación Saldarriaga Concha, donde hice la reafirmación de otros de mis amores en la vida, que es el servicio y la conexión con lo social, el entender que el ejercicio profesional tiene que trascender más allá digamos, del quehacer como abogado, del quehacer como profesional, y ese fue uno de los primeros, insisto, reafirmaciones de amor en la vida. Y la segunda, digamos, gran regalo que también me ha hecho la vida fue permitirme llegar a los temas de la gente y afirmarme que a mí definitivamente lo que más me gusta del mundo de los negocios es que los negocios los hacen las personas. Entonces, soy una enamorada de las personas, soy una enamorada de las relaciones y es desde esa mirada que en quienes han confiado en mí para liderar áreas de gestión humana, trato de hacerlo desde ahí. Insisto, no tengo formación de gestión humana, pero lo hago con mirada de aprendiz y de tratar de poner esa emoción por la gente al servicio y digamos en esa construcción de relación con mis equipos de trabajo. María, qué rico tenerte, te lo agradecemos muchísimo y aprenderemos mucho contigo. William, cuéntanos un poquito de ti, por favor. Muchas gracias, Diego. Buenos días a ti, a Carlos, a Jorge, a mi compañera María Adelaida. Un gusto estar en este foro. Muchas gracias por la invitación y por toda esa presentación tan fastuosa que hemos recibido el día de hoy, ¿no? Yo soy una persona, digamos, con una trayectoria en la función y María Adelaida antes y ahorita nuevamente la escucho de que no tiene formación en gestión humana. Mi profesión nada tiene que ver con temas relacionados con recursos humanos, pero digamos que igualmente la vida me ha puesto múltiples oportunidades en hacer carrera, digamos, en esta gestión. Un área que posiblemente es diversa, es amplia, en donde cada día, digamos, y ya hablaremos más adelante de eso, toma, digamos, gran preponderancia.
Y digamos que a lo largo de estos 23 años que he estado en la función, en diversos roles, aquí en Cemex, donde pues he crecido, soy una persona, digamos, que ha hecho carrera paso a paso y soy un agradecido con los logros y pues obviamente muy apegado al enfoque, a la disciplina, al trabajo, al buscar, estar siempre buscando, digamos, el generar un valor agregado, algo diferente y con base a eso creo que soy convencido de que las cosas llegan, no sé si con la rapidez, pero que llegan, ¿no? Y ya más adelante o en otra oportunidad contaremos un poco la historia al respecto, ¿no? Soy casado igualmente, felizmente, con Carolina, mis hijos, Valentina, señorita, ya 13 años. Cuando me encuentro así por los pasillos de la casa y ya veo una persona de este tamaño, ya me pongo a reflexionar cómo pasa la vida. Y Eduardo de 11 años. Y pues obviamente aquí estamos con todo el gusto dispuestos a compartir algunas ideas, ¿no? A lo largo de todo este foro. Gracias, Diego. Adelante, por favor. Gracias, William. Qué rico también contar contigo, la gratitud también contigo. Reitero, mi nombre es Diego Parra, un apasionado de estos temas, un aprendiz permanente y bueno, disfruto mucho conversar y conversar con seres humanos maravillosos como ustedes. Hoy me acompaña un colega de nuestra firma, expertísimo en temas de talento humano, que es Carlos Smith. Carlos, bienvenido y vamos contigo. Muy bien, Diego. Muchas gracias. Un gusto contar hoy con María Adelaida y con William y bienvenidos a todos los asistentes aquí en nuestra plataforma de Zoom y también tenemos en YouTube personas adicionales viendo este webinar. Bueno, quiero hacer como una pequeña introducción relacionada con el tema del nombre del webinar, ¿no? Que es llamativo, la silla caliente de talento humano. Y básicamente se remonta a un artículo que escribimos recientemente que básicamente hace la reflexión de que es un momento difícil para gestionar talento humano, ¿no? Pareciera que hace solamente unos años había cierto nivel de consenso sobre las cosas que tocaba hacer para tener un buen manejo del área de gestión humana, talento humano, recursos humanos. Creo que ese es un debate más cosmético que otra cosa. Y básicamente casi todas las grandes compañías pues tenían, pues se estructuraban en función de tener business partners o generalistas de talento humano para atender muy bien a sus clientes internamente, con expertos o especialistas en las áreas, digamos, típicas de talento humano como compensación, como desarrollo, gestión de talento, laboral, etcétera. Si la organización era muy grande, entraban en el tema también de centros de servicio, plataformas de autoservicio. Casi todo el mundo entonces segmentaba el talento, las matrices de 9 celdas eran, digamos, lo que todo el mundo estaba haciendo. Todo el mundo hacía una encuesta de clima o engagement una vez al año. Parecía que todo era como que todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Digamos, en la parte de oferta de valor, meter los elementos de salario emocional. Y ahora resulta que el mundo ha venido cambiando tanto que ya no es tan fácil entender que lo que estamos haciendo es lo correcto, ¿no? O si estamos dejando de hacer cosas importantes que requiere hacer la función. Y básicamente lo que está pasando en el mundo es que hay un nuevo mercado del trabajo, donde el talento disponible para cualquier organización no se limita solamente a los empleados que tiene en su nómina, sino a un ecosistema de talento mucho más amplio. Y aquí probablemente en Latinoamérica, particularmente en Colombia, pues creo que ese tema hasta ahorita está ingresando, ¿no? Pero si uno ve a Estados Unidos, que seguramente va a llegar con un poco de delay esa tendencia aquí a Colombia, pues en Estados Unidos de 160, 170 millones de personas que componen el mercado laboral, 55 millones son freelancers hoy. Son personas que decidieron, ¿sabe qué? Mi conocimiento
mi expertise no se lo quiero vender a una sola compañía, quiero tener flexibilidad, quiero participar en proyectos y prefiero ser freelancer. Y seguramente a través del tiempo y los próximos años en Latinoamérica pues va a haber cada vez más esta situación. Entonces un mercado del trabajo diferente, un tema generacional también importante. Creo que si los millennials obligaron a las compañías a ajustar sus ofertas de valor para hacerlas más atractivas, el grupo de millennials más jóvenes y los centennials también van a generar unos cambios importantes. Son personas que requieren como una conexión emocional con el propósito de la compañía mucho más fuerte, casi que exigen que la compañía sea activista y tenga posiciones muy claras sobre temas que les interesan, como el medio ambiente, temas comunitarios, etcétera, etcétera. Por otro lado, pues está la transformación digital, que a través de soluciones de inteligencia artificial, analítica de datos, pues medios digitales, pues básicamente está cambiando de a poco todos los procesos de talento humano en mayor o menor medida. Y también las formas de trabajo, ¿no? Hace 5 años en el mundo de talento humano, ¿quién hablaba de agilismo, ¿no? ¿Quién hablaba de vamos a hacer una hackathon o un evento crowd donde todo el mundo se conecte y nos aporte para saber qué es lo que tenemos que hacer? Pues nadie, ¿no? Y hoy en día pareciera que aquellas personas o aquellas áreas que están ignorando estos temas, pues pueden estarse quedando de la tendencia. Y como si todo esto fuera sencillo, pues llegó el COVID, ¿no? Y generó como una tormenta perfecta de decir, bueno, a usted, señor de talento humano, le toca empezar a tomar decisiones significativas, urgentes, sobre una serie de temas que no necesariamente estaban al tope de su agenda, como pues más allá de los temas típicos de protocolos de bioseguridad y todo este tema, pues seguramente los temas de colaboración remota, los temas digamos, de un estilo de liderazgo más cercano, más vulnerable, si se quiere, todo el tema de oficinas. Seguramente muchos estaban empezando a mirar o habían cambiado sus oficinas a ambientes más colaborativos y ahorita pues estarán diciendo, bueno, ahora qué tengo que hacer para cumplir con distanciamiento social y etcétera en este contexto. Entonces, el resumen general es el mundo de talento humano cambió, ahora tiene muchas más variables, es mucho más complicado de manejar y el símil o el simbolismo de la silla caliente no solamente que es un lugar difícil para estar, sino que seguramente algunos líderes que no reconozcan, que no generen conciencia de que lo que los hizo exitosos en el pasado no es necesariamente lo que tienen que hacer de cara al futuro, pues se pueden quemar en esa silla caliente. Ese, digamos, era como la introducción explicando un poco el origen del título. Y aquí quiero ya empezar, digamos, con el conversatorio, con una pregunta inicialmente para María Adelaida, y es acerca del tema de estrategia, ¿no? A veces pareciera que las áreas de talento humano tienen su propia estrategia, sus propios indicadores y falta mayor conexión con la estrategia de negocio. Y quisiera preguntarte, María Adelaida, tú en el grupo BIOS, ¿cómo aseguras esa vinculación y esa alineación para darle valor al negocio a través de la estrategia de talento humano? Pues Carlos, la verdad es que a esa primera pregunta creo que la respuesta que daría es que en Grupo BIOS no tenemos estrategia de gestión humana o de recursos humanos, tenemos estrategia de negocio. Y entendemos que lo que hagamos desde las áreas de gestión humana, el único marco de referencia que tienen es justamente ese, la estrategia de negocio. Grupo BIOS es una organización bastante compleja porque pues somos un grupo agroindustrial, pero en realidad somos la sumatoria de negocios complementarios pero diferentes. Nosotros estamos en el negocio de alimento balanceado con las marcas Finca y Contegral. Estamos de igual manera en el negocio de genética porcina con PIC, que es nuestra compañía de genética porcina. Y adicionalmente estamos digamos, en una línea de negocio de consumo masivo, donde está Más Bios, y ahí están los negocios de mascotas, los negocios de pollo y los negocios de huevo. Entonces, eso hace que haya una diversidad gigantesca en términos de propuestas de valor de negocio, de propuestas de valor de marca. Al final lo que hemos encontrado es que como organización tenemos un propósito que nos aglutina. Nosotros en Grupo BIOS nos levantamos todos los días a soñar, a vibrar, a que
comprometidos con el desarrollo del campo colombiano, somos capaces de poner y producir alimento de calidad para todos. Y cuando digo todos es humanos y también los animales y las mascotas. Entonces, yo diría que esa claridad y esa alineación alrededor de ese propósito es lo que nos está marcando nuestra estrategia de gestión humana. Desde la alineación en función de cómo lo logramos, desde la identificación de las capacidades organizacionales que tenemos que ayudar a construir y a consolidar para que esa estrategia de negocio se logre y se alcance, y adicionalmente de cómo somos capaces de seguir trabajando en desarrollar liderazgo. Yo soy una absoluta convencida de que ese es uno de los asuntos que los seres humanos tenemos como inacabados, y que uno de verdad tiene que mantenerlo como casi que elemento permanente de sus estrategias de desarrollo, de formación, de gestión de desempeño, por donde lo mire y como lo quiera abordar, pero hay que tenerlo. Entonces trabajamos mucho en ese tema, alineado también para que sea un liderazgo que respete los estilos personales, pero que tenga un modelo que esté también enfocado a cómo le apostamos a que esa estrategia de negocio. Entonces, para sintetizar a tu pregunta, no tenemos una estrategia particular de gestión humana, tenemos unas iniciativas, unas acciones y unas apuestas estratégicas en función de ese propósito de compañía y de esas, digamos, énfasis que tenemos en los negocios B2B y en los negocios B2C que tiene la organización. Muy bien, perfecto, María Adelaida, muchísimas gracias. William, ¿algo que quieras agregar en este punto? Oh, yo coincido con María Adelaida, de acuerdo en que al final la estrategia de recursos humanos hace parte de una estrategia de negocio per se. Al final esto yo lo asimilo como un rompecabezas en donde recursos humanos obviamente tienen un rol y una parte importante. Dos temas, digamos, adicionales. El cómo lo haces, obviamente es muy clave aquí, es el tener, digamos, la cercanía con el negocio y obviamente pues en Cemex, al tener, digamos, diversos negocios como concreto, cemento, todo el tema de ofertas industriales y demás, la cercanía que el área de RH tiene que tener con el negocio, con los clientes, a fin de conocer cuáles son sus retos y a fin de en conjunto poder buscar soluciones y generar ofertas que de la función como tal acompañen luego los resultados. Y es clave, ¿no? Y el otro punto para agregar aquí es que esto no puede ser estático. Las estrategias de RH oscilan entre 5 o 6 componentes. Podemos hablar de paz laboral, talento y demás, que fundamentalmente buscan al final apoyar el negocio y creo que lo fundamental es darle continuidad. Pero creo que aquí lo clave es, primero, cómo las áreas de RH, entendiendo el negocio, hacen los tuning, los ajustes correspondientes de cara posiblemente a que la gestión per se del área impacte como tal al negocio. Y el segundo aspecto, pues es que pues al final, y tú lo mencionabas, Carlos, en tu introducción, el mundo y digamos, la actual situación ha agilizado muchas cosas, ha generado, digamos, el que lleguen, digamos, muchas tendencias que en años atrás, desde la función de RH, creíamos que se iban a tardar bastante tiempo, y creo que aquí el proceso es como RH está muy conectado, digamos, a esos entornos, porque yo siempre digo, no solamente tenemos que quedarnos con la visión al interior del negocio, sino que al final RH, al ser gestor y un gran, digamos, influenciador en cómo gestionar el talento, también tenemos que ver alrededor cómo se está gestionando, digamos, el mercado de talento para incorporar, digamos, iniciativas, actividades, programas que justo sumen, digamos, a esa estrategia per se que la compañía trae. Muy bien, perfecto. William, ya, casi que me acordaba de una frase cuando ustedes dos hablaban de Dave Ulrich, que dice: recursos humanos no es acerca de recursos humanos. Suena mejor en inglés, ¿no? Pero básicamente la reflexión es, recursos humanos no puede ser exitosa por sí misma. Recursos humanos es exitosa en función del éxito que le ayude al negocio a generar. Y creo que son dos muy buenos ejemplos de esa frase en acción. Diego, adelante. Carlos, me quedó sonando mucho el comentario que William hacía de que tenemos en el área de talento humano
que ser capaces de entender las realidades del mercado. María decía también cómo nuestra estrategia finalmente es la estrategia del negocio, y pues creo que ninguno de nosotros el 31 de diciembre, cuando estábamos pidiendo los deseos para el 2020, nos imaginábamos el virus ese movilizando y cambiando el entorno. La pregunta que te quisiera hacer a ti, William, en primer lugar es esa situación actual, la pandemia y todo lo que ha habido alrededor, ¿qué desafíos específicos ha generado para el equipo de talento humano de la organización? Mira, Diego, es una pregunta que puede sonar básica, pero muy interesante y profunda y de mucho reto y que nos ha impactado notablemente. Además de lo obvio, la salud, yo, yo, yo aquí digo que llega el COVID y obviamente nos envía a sus casas y lo primero que hace es segmentar nuestra gente, ¿no? O sea, y cuando uno habla de segmentar en nuestra gente es personas que teníamos en edificios corporativos, ¿sí? Ahorita todos a sus casas, entonces ya pasas de tener una concentración a tener dispersión de personas alrededor de un país, de ciudades y demás. Y el segundo tema es la gente que opera. Entonces, y aquí voy al punto el por qué hablo de dos segmentaciones, ¿no? El primer grupo, cuando hablamos de gente, de personas en trabajo remoto, donde no estábamos acostumbrados a trabajar en trabajo remoto, donde en muchas compañías la función de RH venía gestionando, influyendo para que hubiesen cambios en torno a esa nueva dinámica. En CEMEX nos ocurría, veníamos haciendo, digamos, ya llamamos un piloto, pero pues una primera versión de un programa de trabajo remoto que llamamos CEMEX en Red, donde básicamente lo que buscamos es generar un programa que integre bienestar, etiqueta y uso del tiempo en trabajo remoto. Pero entonces el primer punto es cómo administras la gente que está en trabajo remoto, con todos estos componentes, donde ya la gente está en su casa, antes no salía, antes salía, ahorita no sale, el partir las jornadas laborales versus su tema personal ya no se da, ¿sí? En donde el tema de liderazgo tenemos que profundizarlo mucho porque ya no es el liderazgo tradicional o el que entendíamos, sino que ya es un liderazgo donde tiene que liderar emociones, donde hay gente con incertidumbre, miedos y demás. Tiene que también, en cierto sentido, tener una alta habilidad de comunicación, porque si hay algo claro es que la gente en remoto tiene que saber qué es lo que está pasando. Antes había una comunidad, fluíamos, nos encontrábamos en pasillos y demás, ahorita no lo hay. Entonces, ese es un primer reto, cómo gestionar, digamos, todo ese equipo de personas que de nuevo antes convivían y esto podemos meterle una complejidad más, Diego, que aún no tenemos la respuesta, podemos estarla construyendo y es cómo garantiza la continuidad del compromiso de un grupo de personas de nuevo que antes se sentían expuestas, vistas y veo que la compañía va allí y hablo acá y oye, ahorita estamos dispersos, ¿no? ¿Y cómo es esto? O sea, si me llega o no me llega información dependiendo del líder, ¿no? Y el segundo grupo, y eso es un reto, el segundo grupo de segmento que es para mí el otro reto es cómo a la gente que va a plantas y va a operaciones, ¿sí? Les explicas y le haces entender, y ahí tienes que trabajar mucho con el sentido de propósito, que el rol que ellos hacen en las plantas no es un rol que la compañía, digamos, genera de cara, pues obviamente, a generarles exposición a riesgo. Es porque es su rol, o sea, tenemos que trabajar mucho el sentido de propósito. Oye, tú que estás trabajando en una planta de cemento que contribuyes al país porque de aquí se genera el cemento que construye puentes, que unen ciudades, que construyen edificios, que construyen viviendas y demás. Ahí es donde también está el proceso. Es cómo le hacemos ver, que no es sencillo, a la gente que está en nuestras operaciones, de que no es una situación de exponerlos a una vulnerabilidad, sino que es su rol y el propósito de ese rol es importantísimo para la persona, para la compañía, para la ciudad, para el país y demás. Entonces, ahí podríamos resumir, Diego, los dos principales retos que hemos tenido en cuanto a gestión de talento. William, clarísimo. María Adelaida, en tu caso, ¿quisieras contarnos algo en la experiencia?
Tal vez resaltar un poco que toda esta situación nos puso un reto enorme a las áreas de gestión humana, y es cómo Buenos la días. cultura de la capacidad de respuesta que Ay, empezaron muchísimas gracias. a mostrar los negocios. Yo creo que eso ha sido, además ha sido muy bonito y muy enriquecedor, porque los negocios fueron capaces, con una altísima resiliencia y con una altísima creatividad, de hacer que las cosas, que como lo decía William, nos venían tomando meses, discusiones, reuniones previas. Entonces, ¿cómo vamos a dar el salto hacia la transformación digital? Entonces, ¿cómo en efecto nuestros canales de comercio online van a ser mucho más poderosos, potentes y omnipresentes? Y todas estas, digamos, discusiones alrededor del agilismo y la velocidad, que también desde las áreas pues de talento, entonces había cursos de formación, envía a la gente a la capacitación tal, haga el proceso de alineación aquí, y llega el COVID y las cosas simplemente tienen que suceder, y ahí también las áreas de gestión humana tienen que estar a la altura. Entonces eso me ha parecido a mí, la verdad creo que inclusive el calificativo que usaría es bonito, porque empieza también a darse una sincronía entre hacer que las cosas sucedan y cómo las personas y las cosas también empiezan un poco, digamos, desde la organización a responder. Y lo otro que creo que ha sido un gran reto es el de estar presente. El de estar presente desde preservar es la cultura de la organización y con todos esos énfasis que implica. Nosotros somos actividad esencial, en ningún momento hemos parado, porque evidentemente pues había que seguir produciendo alimento y había que seguir alimentando al país. De hecho, parte de lo que nosotros conversábamos con el gobierno nacional en el inicio de la contingencia era esa: hay que evitar una crisis sanitaria, pero de la mano hay que evitar una crisis alimentaria. Entonces, eso también pone el reto de los operarios y las personas que estaban en la operación en esa época, digamos, inicial de la pandemia tan crítica, con tantos temores, con tantas preguntas sin respuesta, y cómo éramos capaces de estar presente, mandando el mensaje adecuado de seguridad, de compromiso y de responsabilidad en la gestión, y que no sintieran que los que estábamos en trabajo remoto estábamos de alguna manera dejándolos a ellos expuestos y los otros cuidándose. Esa era una línea muy delgada que yo creo que ha sido uno de los grandes retos, de cómo desde la comunicación y desde la coherencia en las decisiones y en las actuaciones que se iban tomando, íbamos garantizando durante todos estos meses. A manera de anécdota, María y William, alguna vez en una conversación con un presidente de un grupo empresarial colombiano, nos decía: mire, si yo miro las áreas de negocio y las áreas de talento humano, las áreas de negocio van al ritmo como de un electrocardiograma, a alta velocidad, dependiendo de lo que fluye en el mercado. Las áreas de talento humano se toman su tiempo para ir haciendo las cositas. Y me encanta, María, tu palabra de que esto es una bonita oportunidad, porque tal vez estamos aprendiendo rápidamente a ir al ritmo del electrocardiograma. Tenemos que ir al ritmo del negocio y manejar esos desafíos del negocio como tal. Carlos, vamos contigo. Sí, muy bien. No, muy en línea con todo lo que están hablando. Digamos que creo que la oportunidad de la pandemia principal es pues, salir más fuerte. Sería un desperdicio realmente de la situación salir, no salir fortalecido de esta crisis. Y esa fortaleza pues está en función de las nuevas capacidades que se han generado. Y tanto William como María Adelaida han dicho, pues se han acelerado procesos que probablemente hubieran tomado años desarrollar. ¿Cómo, digamos, cuáles serían esos 2 o 3 capacidades nuevas que se desarrollaron súper aceleradamente, y cómo asegurar que van a permanecer en la organización? Que cuando empecemos a volver a un nuevo normal o a la normalidad, no volvamos digamos, a los viejos hábitos y sigamos haciendo entonces reuniones interminables presenciales y volvamos con hábitos de liderazgo anteriores. ¿Cómo asegurar que permanecen en la organización y salimos fortalecidos? María Adelaida. Pues Carlos, yo creo que son muchas. La verdad estamos haciendo ese ejercicio también inclusive de documentación, porque también hay que preservarlas para asegurarlas. Pero quisiera destacar tal vez tres cosas que están pasando. La primera es cómo en efecto esos grupos que venían trabajando en todo el tema, digamos, de transformación digital,
simplemente las cosas tuvieron que pasar. Y se acabaron las reuniones preparatorias, las reuniones de pilotaje, las reuniones de validación, porque había que estar al aire y había que estar disponible para responderle a los clientes y consumidores. Entonces, eso creo que es digamos, una cosa maravillosa y la resaltaría como la primera, está pasando que estamos siendo capaces en un negocio del sector agrícola, de estar cerca de nuestros clientes a través de canales digitales y respondiendo con oportunidad y con creatividad, pues también a ponerle el estilo, digamos, es particular de Grupo Bios. Y lo otro que es innegable es que nosotros éramos una organización 100% presencial. Y la palabra inclusive de teletrabajo tenía algo de tabú. No era que no se mencionara, pero tenía mucho de tabú y como un día tuvimos que apagar el switch, pero garantizar que la organización siguiera operando sin solución de continuidad y aquí nada pasó. Eso es una capacidad que yo la traduciría más allá de que en efecto el teletrabajo vino a Grupo Bios para quedarse. Es una capacidad que lo que nos está entregando es flexibilidad, adaptabilidad y velocidad. Y esas tres capacidades organizacionales, como tú lo decías, Carlos, nosotros tenemos que hacer todo, desde todas las perspectivas, desde el liderazgo, desde las áreas de negocio, desde las áreas de producción y desde las áreas de apoyo como gestión humana, para que se queden y se conviertan en efecto en capacidades organizacionales. Y lo otro que mencionaría pues para la segunda parte de tu pregunta es cómo hacer que pase. Nosotros ya definitivamente estamos trabajando en formarnos y en entregar elementos de aprendizaje que nos permitan incorporar a nuestra forma de decidir, a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de actuar como organización, de verdad la capacidad adaptativa. O sea, esto que naturalmente nos tocó, que muchos habíamos leído los libros, quizás hecho algunos cursos, hablado de los dos, digamos, de esas dos perspectivas, capacidad y liderazgo adaptativo, y un día nos tiraron, nos pusieron pues en aire y nos pusieron, listo, ve a ver si aprendió algo. Y el que no sabía también ha encontrado que tenía elementos en su interior que le permitían ir respondiendo. Entonces, deliberadamente dijimos, listo, entonces este es el mejor de las oportunidades para formarnos en ese tema. Y lo estamos haciendo, obviamente, a través de medios virtuales, pues porque no tendría pues no se puede además, pero segundo, no tendría ninguna lógica que tratáramos de hacerlo de una manera tradicional. Entonces, nada, forzando a que la disrupción a la que hemos estado sometida este año se mantenga en cada una de las perspectivas que estamos abordando desde formación, desde aprendizaje y desde la acción. Muy bien, perfecto, María Adelaida, muchas gracias. William, ¿qué podrías agregar? Y aquí, antes que contestes, creo que muchas organizaciones a esta pregunta contestan que uno de los temas que han acelerado rápidamente es la conciencia y la implementación de temas de seguridad y salud, que no estaban en el foco y ahora sí, y ojalá permanezcan en el tiempo. En el caso de Cemex es la primera prioridad a nivel global desde el CEO, entonces probablemente esa no sea una que se haya acelerado tanto, porque ya estaba. ¿Qué capacidades en Cemex se desarrollaron así aceleradamente y quisieras mantener a futuro? Mira, Carlos, pero buen punto y arranco por el tema. Si tú recuerdas, tú lo conoces muy bien, pues en Cemex el enfoque es seguridad industrial, pero el capítulo de salud, querámoslo o no, no era tan visto. Y creo que ese punto, y de hecho no lo había pensado ahorita que lo pones, yo creo que el reforzar, el enfatizar, el poner en el loop el tema de salud, yo creo que es fundamental, ¿no? Y creo que esta nueva realidad nos está llevando justo a esto, ¿no? A pensar que del tema de salud depende el 60-70%, aquí los médicos me podrán debatir el tema, de toda la salud ocupacional de la compañía, porque uno conociendo el diagnóstico de salud de la compañía puede construir los planes, dónde enfocarse, etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno que no lo había pensado y creo que al lugar, el sacar a la luz un poco más el tema de salud, más que el tema de seguridad industrial per se. Otros temas, y lo mencionaba María Adelaida, yo creo que la capacidad de trabajar a distancia, la gestión de equipos diversos, la continuidad del negocio, ninguna planta se ha parado. Ninguna de las 40 plantas de concreto que tenemos a nivel nacional se ha parado, las 4 plantas de cemento y demás. Y yo quiero enfatizar que el medio para garantizar que esto se siga dando no es otro que los líderes, a quienes debemos de
de seguir, digamos, desarrollando ahorita, pues tal vez nuevas habilidades de liderazgo, manejo de equipos remotos, manejo de emociones y el tema de comunicación, en donde ellos son nuestro canal importante para hacerles saber a la gente qué es lo que está pasando, qué es lo que se espera de ellos, cuál es el sentido de propósito que nos une para continuar. Y otro tema que yo quiero, para ser breve, sumar acá, es que esta nueva realidad, y lo comentaba antes que empezara la sesión, es todo el despliegue, la implementación rápida de procesos de comunicación y entrenamiento. Antes era todo un proceso, digamos, el convocar a los líderes, entonces tráigalos a Bogotá, llévalos a Medellín o qué sé yo, o el foro. Ahorita es un tema, digamos, para mi gusto maravilloso, porque, digamos, es un pro de esta nueva realidad y creo que al final, digamos, en eso vamos a continuar, digamos, trabajando casi que todos los foros. Incluso una de las premisas que está generando la compañía, esto tiene también su contra, después lo comentamos. Una de las premisas que está generando la compañía es que el año entrante no hay gastos de viaje, ¿sí? Así de claro. ¿Por qué? Porque nos vamos a retar, digamos, a darle continuidad, digamos, a estos nuevos canales para poder llegar a través de comunicación y entrenamiento a la gente. Perfecto, Julián, muchas gracias. Diego, adelante. William, me dejaste pensando porque veo, y María Adelaida también nos lo plantea, que esta nueva realidad, como es una de las expresiones de moda, nos ha traído muchos desafíos. Sin embargo, yo creo que hay que mantener un poco la visión global y por eso te quisiera preguntar, tú tienes una amplia trayectoria en los temas de talento humano. En los últimos años, para ti, ¿cuáles han sido los grandes cambios en el rol de talento humano en la organización contemporánea? Gracias, Diego. Mira, yo pudiese compartir algunos, ¿no? El primero de ellos, cambios que se han dado en los últimos años, y yo diría cambios que se están matizando, marcando mucho más con la nueva realidad. El primero de ellos es definitivamente el trabajo por silos, por áreas, por ciudades está mandado a recoger. O sea, ahora en las compañías fluyen esquemas de trabajo colaborativos compuestos por equipos de diversas formaciones, experiencias, y ahora además lo maravilloso de esto, ubicados en cualquier parte del mundo. Eso creo que es muy potente, ¿no? Y eso es un primer gran cambio en la gestión de talento y en la gestión de personas, ¿no? El segundo de ellos es la nueva realidad, ya últimamente muy apalancado en las empresas de tecnología, quienes sus hábitos de trabajo son fundamentados mucho allí, pero la nueva realidad ha llevado también a que las compañías del sector real, industriales, manufactureras y demás, ya empiecen a cambiar su lenguaje y dejar de trabajar por proyectos y trabajar por sprint o versiones ajustables a lo largo del tiempo. Esto puede costarle a muchas personas, ¿no? El cambiar el mindset no es fácil, pero si no nos adaptamos, digamos, a ese nuevo estilo de trabajo, vamos a ser lentos, y la competitividad con la era digital y demás, creo que le puede costar a muchas compañías. Una actual que me ha parecido maravillosa, también además de las otras, es que en tiempos actuales en donde el trabajo remoto pues es una realidad, es el tener la posibilidad de contar con talento sin tener en cuenta en qué parte del mundo se encuentre. Y lo comentaba yo con mi equipo hace algunos días: oye, tú cuando crezcas y seas promocionado o promocionada, pues tu reemplazo va a poder estar en Madrid o va a poder estar en Tokio. Así de claro. O sea, ¿qué nos ata? Y nos abrimos a mayor. Entonces, creo que pensándolo ahorita que lo hablo, va a incentivar incluso una mayor capacidad de diversidad de las compañías al interior. Entonces, y finalmente no quiero dejar de comentar, y creo que Carlos lo mencionaba algo al comienzo. Si bien en nuestros países no se ha dado actualmente de manera general, pero está tomando mucha fuerza en esta nueva realidad, tiene que ver con la flexibilidad en la contratación. Para decirlo rápido, vamos a pasar de tener edificios corporativos con una gran cantidad de talento cautivo a tener parte de ese talento en casa, esquemas híbridos, y otra parte como freelance. O sea, una persona que antes tenía el rol dedicado las 8 horas del día, los 6 días de la semana a una compañía, pues oye, pues puede hacer su trabajo, su rol,
vía otra modalidad de trabajo, prestándole servicio a otras empresas. Entonces, creo que por ahí viene y por ahí, digamos, puede venir una tendencia bastante interesante en cuanto al tipo de contratación. Gracias, William. María Adelaida, desde tu perspectiva, ¿qué ves en este tema? La verdad es que es innegable que necesitamos que la flexibilización en todos los aspectos siga siendo como la gran tendencia, particularmente pues para Colombia. Nosotros que estamos en el sector agro, somos la foto de Colombia en términos de necesidades básicas insatisfechas, inclusive todavía de familias que tienen vinculación con Grupo Bios, bien sea como proveedores o como comunidades a las que impactamos y demás, pero también desde esa necesidad de estar, digamos, a la vanguardia y al lado de cosas como lo que está pasando en términos de la proteína como alimento para el mundo. O sea, digamos, el desarrollo y la oportunidad que hay de temas de proteína vegetal en la mesa y proteína inclusive hecha en laboratorio para atender las necesidades de alimento del mundo. Entonces, simplemente eso para mencionar que la flexibilidad debería ser la gran tendencia en formas de contratación, en formas de generación de alianza, en pos de cómo definimos un proyecto y cuál es el objetivo y cómo vamos a ganar. Y cómo finalmente las empresas consolidadas nos volvemos unos articuladores de identificar nuevos talentos, de generar, insisto, alianzas y formas de trabajo diferentes y un poco romper ese esquema tradicional de la presencialidad y de la forma, digamos, normal de trabajar vinculados, cumpliendo horarios y demás. Yo creo que eso si algo nos tiene que dejar este año de COVID-19, es eso, es flexibilidad, agilidad y abrir nuestras mentes a que los propósitos que nos unen a todos son propósitos que trascienden la vinculación laboral estable y tradicional, que además no es lo que las nuevas generaciones están pidiendo. Y curiosamente con este habernos volcado al trabajo remoto, las generaciones más tradicionales están descubriendo que les gusta y que lo valoran. Entonces, creo que ahí por lo menos tenemos unos meses para terminar de consolidar esa tendencia. Me parece muy interesante lo que estás planteando. Estaba revisando algunas estadísticas y hay 2 o 3 que me llaman la atención. La primera es que las organizaciones, cuando revisan la importancia del tema de cultura organizacional, en manejar este tipo de situaciones como las que estamos viviendo, lo ven como un tema fundamental. Es decir, mientras la organización tiene una cultura más sólida, tiene mayor capacidad de respuesta a todos estos desafíos. La segunda es que el nivel de engagement en las organizaciones hoy en día está en uno de los picos más altos, en un nivel similar al que estuvo por allá en el año 2008-2009 en la gran crisis financiera. Sin embargo, después de esa crisis financiera, el nivel de engagement cayó y la rotación laboral se disparó. Ese fenómeno pudiera repetirse un poco en estos momentos. La tercera es que frente al planteamiento que nos hacía William y tú ratificas de que la oferta laboral va a estar en todas partes, pues también hay un desafío de cómo preservo una cultura organizacional cuando tengo esa multiplicidad de orígenes en generaciones, geografías, etcétera, de los colaboradores de la organización. Quisiera preguntarte primero a ti, María, en materia de cultura organizacional, ¿cómo estás viendo los actuales desafíos? ¿Qué crees que debemos atender en la empresa? Diego, tú los estás planteando y es que este ha sido un buen laboratorio para poner a prueba la cultura organizacional, porque es que estamos lejos y estar lejos ha permitido estar presente, estar cerca y reafirmar esos fundamentales de la cultura organizacional. Entonces, yo no lo plantearía como un punto de llegada, sino como ese proceso continuo de cómo, en efecto, la cultura organizacional construye, se fortalece y se va ajustando, digamos, con base en las necesidades internas y externas. Pero negar que hoy las organizaciones tenemos que trascender la cultura organizacional como un asunto interno, para mí sería, digamos, tratar de tapar el sol con las manos, porque hoy las organizaciones no somos privadas, hoy las organizaciones no somos hacia adentro. Cuando arrancamos este conversatorio diciendo que las áreas de gestión humana no teníamos estrategia propia, es justamente porque los negocios existen
para su propuesta de valor, existen para sus clientes, para sus consumidores y existen para la comunidad. Y esa es nuestra gente. Entonces, por eso estamos hablando de propósito organizacional fuerte, por eso trabajamos tan duro en la coherencia organizacional en todos los aspectos, que las marcas hablen con esa coherencia, que nuestros líderes y nuestros roles visibles hacia afuera trabajen en esa coherencia organizacional, que cuando vamos a una feria de talento, a un congreso, simplemente a un espacio de negocios, trabajemos en esa coherencia organizacional, porque para mí la cultura organizacional dejó de ser un asunto interno, es un asunto que nos define como tales, pero que se trabaja hacia afuera. Yo no puedo desde la estrategia de sostenibilidad de una organización ir a entablar un diálogo constructivo con una comunidad con elementos distintos a lo que soy. Entonces, creo que al final eso es lo que nos está permitiendo este año en hacerlo de alguna manera como en un entorno quizás controlado, porque como nos puso a estar lejos de nuestra gente, poner a prueba que somos eso, que la gente lo entiende, que la gente lo apropia, que la gente lo vive, lo respira y lo defiende, es lo que tenemos que lograr también con las comunidades vecinas, con las autoridades, con las universidades, con todos nuestros stakeholders. Y eso será, yo creo que un gran reto y digamos, la gran apuesta desde el punto de vista de cultura organizacional que yo creo que tenemos que dar. O sea, tenemos que seguir trabajando en esos fundamentales internos, claro que sí, tenemos que seguir fortaleciendo el engagement, el compromiso de nuestra gente hacia adentro, porque en el caso nuestro tenemos 7.200 embajadores de eso, pero cuando hablo de embajadores, lo que quiero que sean es justamente mis voceros hacia afuera, mi imagen hacia afuera, mi coherencia hacia afuera, para lograr trascender lo que somos. Y de esa manera creo que uno logra un poquito como ese sentido de nación que debería unirnos a todos. Qué maravilla el comentario. Antes de ir contigo, William, simplemente quiero hacer énfasis, María Adelaida, en la palabra coherencia, y creo que si lo tenemos en el ADN de la organización, de los países, probablemente estamos apuntando a construir un mundo mejor, más sostenible, y se vuelve un desafío espectacular. William, ¿tú qué piensas al respecto? Mira, de entrada precisar que estoy totalmente de acuerdo con la visión de María Adelaida. Yo creo que al final todo se fundamenta en... Lo fundamental aquí es poder generar esa famosa identidad cultural, o sea, qué es lo que caracteriza, digamos, los comportamientos individuales que una compañía o una organización espera, ¿no? Yo aquí quiero matizar dos desafíos, Diego y el foro, ¿no? El primero de ellos es las compañías en su gestión de comportamientos, en su gestión de cultura, tienen que darle mucha velocidad y mucha seriedad al concepto de innovación. O sea, aquí el poder, digamos, incorporar esto en su ADN, porque de nuevo estamos viendo cómo las cosas ahorita, el mundo, y si partimos, digamos, del concepto, las vacunas antes se demoraban 10 años, ahorita estamos esperando una vacuna en año y medio. Esto es un ejemplo de la velocidad con la cual, digamos, vienen las cosas y muchas. Entonces, el incorporar, uno de los desafíos es cómo incorporar en el ADN cultural de las compañías el concepto de innovación es fundamental, ideas estratégicas, equipos interdisciplinarios, desarrollando procesos y proyectos vía metodología Agile, etcétera, etcétera. Y el segundo desafío, y va muy de la mano con la última parte de la intervención de María Adelaida, es al final los embajadores. María Adelaida tiene 7.200 embajadores, que es su gente, ¿no? Y eso se sustenta mucho en cómo dentro del proceso, digamos, de actualización de los comportamientos y la cultura en una compañía, cómo nos retamos a generar una experiencia al empleado integral, ¿sí? Y si vamos más allá y si le ponemos, digamos, el color o el matiz de la actual realidad, es cómo generamos una experiencia del empleado a la distancia, ¿no? Que antes no se veíamos los eventos, los entrenamientos, los desarrollos, en fin. Creo que ahí ese proceso va a ser, digamos, bastante retador, pero de nuevo, ahí apalancados en el concepto de innovación, como áreas de recursos humanos, tenemos que buscar darle la vuelta de cara posiblemente a generar esa famosa identidad cultural que buscamos en estos días.
William, muchas gracias. Un poco la sensación escuchándolos a ustedes dos es que, como decimos, esto es una silla caliente, pero a mí me produce mucha emoción porque creo que estamos viviendo unos retos espectaculares y que lo que seamos capaces de hacer desde talento humano no solamente va a transformar nuestras organizaciones, sino que va a transformar la sociedad como tal. Carlos, ¿te parece si escuchamos algunas preguntas de los asistentes? Perfecto, Diego, adelante. Por aquí Diego Posada nos escribe para cualquiera de ustedes, María y William, ¿cómo ven ustedes el ajuste entre las variables de la contratación laboral? Ahora, William, hablabas del tema de la flexibilidad. ¿Cómo lograr esa flexibilidad cuando hay una legislación internacional que está muy lejana de la legislación colombiana? María Adelaida, adelante. Gracias, William. Pues yo ahí lo que haría es, creo que eso, digamos, yo diría que la barrera que enfrenta Colombia es una barrera que además se nos ha convertido en un freno de mano para muchos temas. O sea, esto trasciende, digamos, creo que la pregunta realmente trasciende al tema de legislación laboral como tal, porque hay suficientes estudios para defender una u otra posición, mantener el status quo o, en efecto, establecer marcos normativos que nos permitan tener nuevas formas de trabajo y que permitan que la cobertura en términos de empleo formal en Colombia sea mucho mayor. Y cuando digo empleo formal, no estoy pensando en el empleo que está hoy regulado en el Código Sustantivo de Trabajo. Bien lo decía William. Incentivar y promover que haya formas de contratación de freelance, de tiempos parciales. Esas tienen que ser discusiones que tenemos que poner sobre la mesa. Lo que pasa es que, insisto, el freno de mano que tenemos es que no hemos sido capaces como país de ponernos de acuerdo en cuáles son esos mínimos de garantías que debemos ofrecer y preservar sin que se entienda como que es que estamos excluyendo de garantías o de digamos, tratando de precarizar el empleo. Entonces, esa discusión, en mi opinión, es la que nos termina atrasando, porque el mundo va a seguir avanzando. Y como lo decía William, el problema es que el talento no va a estar ubicado territorialmente. El talento va a estar simplemente disponible. Y ya aprendimos que se logra trabajar sin barreras y sin distancias. Entonces, creo que lo que tenemos es más el reto como país de, con altura, con respeto a los principios y a los derechos laborales que han sido claramente una conquista histórica y que hay que preservarla, pero abrir la discusión a cómo en efecto empezamos a incorporar en nuestra legislación flexibilización y nuevas formas de trabajo. Yo creo que, por ejemplo, el decreto reciente del piso base de protección es complejo, ha abierto una discusión muy interesante, pero son avances y permiten que tengamos sobre la mesa discusiones correctas de cómo ampliamos cobertura a gente que está ocupada, que está en la informalidad o a gente que no tiene acceso. Las cifras recientes de desempleo de los jóvenes en el país no nos pueden pasar de largo. Y eso hay que responderlo y no creo que lo vamos a solucionar desde la manera tradicional. Entonces, tenemos que reconocer esa realidad y dar pasos hacia adelante para quizás con flexibilización, quizás con agilidad, con innovación y disrupción, también ofrecer soluciones laborales y de ingresos dignos y de ingresos reales para esta población. Perfecto. William. Diego, y si, Dale, perdóname, agrego algo y es, aquí el gran cambio de paradigma es que normalmente los empleados tradicionales de hace años aspiraban todos a estar en contrato a término indefinido, era como lo que era digamos, la máxima expresión de su relación laboral. Y ahora las nuevas generaciones quieren estar con flexibilidad. Y si no hay una legislación que localmente le permita tener esa flexibilidad, pues el tema que han hablado digamos, de que se rompen las fronteras, pues es para lado y lado. Y en muchísimos países del mundo, particularmente en Europa, pues hay unas presiones demográficas que necesitan mucho talento y sin salir de Bogotá, de Medellín, de Cali o Barranquilla, puede haber una fuga de talento virtual donde la gente va a empezar a trabajar a otro lado que sí le permite tener esa flexibilidad. Gracias, Carlos. William, hablando de agilismo, tienes un minuto
para cumplir el tiempo, para responderle una pregunta a Eddie González. ¿Cuál es la mejor manera de mantener alineada la cultura en tiempos de trabajo remoto? Un minuto, pero voy a demorarme 15 segundos. Excelente. Yo tengo una premisa aquí, Diego, y gracias a Eddie. Comunicación. Comunicación. El cómo también, oye, ¿cómo se hace esa comunicación? Los líderes. Los líderes son el punto de contacto entre la compañía y la gente, ¿sí? Y ahí hablábamos, y obviamente, pues, si nos vamos extendiendo, vamos creciendo un poco la respuesta, ¿no? Liderazgo, manejo de emociones, pero el tema es comunicación. Los líderes hoy tienen que comunicar más que nunca. La gente no puede, no debe tener incertidumbre. La gente con incertidumbre pues obviamente está pensando, ¿será que estoy siendo visto? ¿No estoy siendo visto? ¿Será que hago bien las cosas? ¿No hago bien las cosas? ¿Será que lo que me enteré en la prensa de la empresa es cierto? ¿No es cierto? Comunicación. Es la única alternativa y para mí la más, no la única, para mí la más poderosa. 54 segundos, lograste el objetivo, William. Muy bien, Diego. Voy a mencionar 4 cosas corticas, también agilismo, para que Carlos haga el cierre del conversatorio. Primera, estuvimos revisando 5 estudios distintos entre 2018 a 2020 sobre los 5 temas más importantes para una empresa ser exitosa. En los 5 aparecen como temas comunes cultura, liderazgo y transformación. 60% de los temas vitales para las empresas son temas de talento humano. El desafío es enorme, la apuesta es enorme. Segundo comentario, temas reiterativos al escuchar a William y a María Adelaida. Innovación, crear un ecosistema de talento humano que impacte positivamente en la sociedad, una experiencia de empleado diferente, una capacidad adaptativa en nuestros retos, cultura y liderazgo. Temas que están y seguirán estando sobre la mesa. Y finalmente, en la medida en que invirtamos en talento humano y en que seamos capaces que la organización sea consciente del beneficio de invertir en talento humano, tendremos organizaciones más competitivas y más sólidas como tal. Aprendizajes que por aquí trato de resumir a partir de los muy importantes comentarios María Adelaida y William que nos han dado. Carlos, estamos contigo. Bueno, Diego, no, creo que hiciste un resumen muy acertado, muy completo de, digamos, de toda esta hora que hemos compartido. Entonces no me queda más que agradecerle muchísimo el tiempo, las contribuciones, el interés a María Adelaida y a William. Igualmente, pues a todos los asistentes que estuvimos aquí en Zoom con el cupo lleno y también se unieron por YouTube Live. Entonces, pues simplemente agradecerles y como decía Diego al Carlos, inicio, yo creo que puede ser el inicio de una serie de webinars para hablar de estos temas de la silla caliente de talento humano. William, adelante. sí, no, mira, disculpa que no quería dejar una idea que quería compartir con todos, ¿no? Y muy de la mano del comentario de Diego, ¿no? Esta nueva realidad pues ha acelerado cambios y ya lo hemos hablado en el foro para la función que esperábamos que se dieran en muchos años, ¿no? El reto es que ahora no nos ocurra lo contrario, ¿sí? Y aquí me refiero a que nos quedemos pensando en la función tradicional de recursos humanos y no seamos facilitadores y además ágiles de la transformación de los negocios. O sea, no es cliché el afirmar que es nuestro momento, pero pues que no sea, digamos, nuestro momento únicamente para atender la salud de la gente, que es importantísima, sino de nuevo, para revolucionar las nuevas formas de trabajo. Creo que ahí es donde tenemos que ser ágiles, flexibles y pensar, digamos, totalmente diferentes. Sé que algunas empresas multinacionales dependen mucho de lo que se defina corporativo para empezar a accionar cosas, pero creo que ahí está el tema. ¿Cómo RH en esta nueva realidad se convierte en un facilitador de... Perfecto, William. Bueno, pues muchísimas gracias. Excelente participación, Diego. ¿Algo más? Carlos, dos ñapas, como dicen en el Caribe colombiano. Una, el segundo webinar de la silla caliente, 23 de octubre, 10 de la mañana. Los esperamos para seguir tertuleando de estos temas. Y la segunda,
Un abrazo fraterno de gratitud a María Adelaida y a William por toda su generosidad y aportes. Listo. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta Sí, luego. Muchas por gracias a todos. invitarnos. Hasta Buen luego. día. Ok, bueno, chao, Chao. chao. Hasta Feliz luego. día, colegas. Hasta luego.